casa de Dios. Qué alegría es participar del pan de Dios. Vengamos todos a la casa de Dios. Cantad alegre con un mismo amor. Qué alegría es venir a la casa de Dios. Qué alegría es participar del pan de Dios, porque el Señor con nosotros está y una nueva vida Él nos dará. Qué alegría es venir a la casa de Dios. Qué alegría es participar del pan de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Les damos un saludo muy afectuoso a todos los que participan en nuestra celebración de hoy y particularmente a todos los que se preparan también en sus centros pastorales para la hora santa que tendremos el día de hoy con motivo de la Semana de la Biblia. Hoy particularmente tenemos la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. Hoy celebramos a uno de los apóstoles, recordando que San Mateo es una figura que destaca en el grupo de los apóstoles. La vocación de este recaudador de impuestos de Cafarnaúm constituye uno de los episodios sobresalientes del ministerio de Jesús en Galilea. Y el Evangelio de Mateo es el que conecta más luminosamente el Antiguo con el Nuevo Testamento. Esto porque Mateo era judío. Vamos pues a ponernos bajo la intercesión de San Mateo Apóstol y antes que otra cosa en nuestra misa vamos a pedir perdón por nuestros pecados. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. En silencio pidamos perdón. Tú que eres el defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres el refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo
cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios nuestro, del mundo. Escúchanos, escúchanos. Tú que estás a la derecha del Padre. Piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo. Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Dios nuestro, que con inefable misericordia te dignaste elegir a San Mateo para convertirlo de publicano en apóstol, concédenos que, sostenidos por su ejemplo y su intercesión, te sigamos fielmente y vivamos siempre unidos a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, como es también solo una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros. Y esto para capacitar a los fieles, a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo
toda la tierra. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Señor Dios eterno, alegres te cantamos, a ti nuestra alabanza, a ti Señor te alaba el coro celestial de los apóstoles. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con los publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta expresión de Jesús, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, indudablemente hace ruido a nuestra lógica. Es muy conocida esta frase y hay que entenderla bien, porque por un lado es como esa de el buen pastor deja a las 99 y se va a buscar a la oveja perdida. Entonces uno puede, sí, como que conflictuarse un poco, pero las 99 están tranquilas y están bien, y ahí se van a quedar, entendiendo esta lógica. Pero hay que ir por el que se ha perdido, está enfermo, se ha lastimado. Entonces Jesús no ha venido a llamar a los justos. ¿Por qué? Porque los justos ya están. Es como si tú tuvieras una fiesta y hay unos invitados que ya están en la fiesta y vas a llamar a los que no han llegado. Vas a venir, estás viniendo, ¿por dónde estás? Te perdiste, te vamos a buscar. Pero con los que ya están no les dices: vas a llegar, y te van a mirar a ver cómo. Vas a venir a la fiesta, pues ya estoy aquí. Entonces no tiene sentido desde esa lógica. ¿Y quiénes son entonces además los justos y quiénes los pecadores? Además nos ponemos del lado de los pecadores. ¿Quién puede decir que es justo? Si no, no estaríamos aquí, todo lo necesitamos. Entonces
y a lo mejor el que es justo no se considera justo. Entonces todos estamos del lado de la oveja perdida. Siempre hay cosas que del lado de los que no han llegado a la fiesta. Bueno, estamos en la fiesta, en la misa, pero siempre es una invitación constante para venir. En este contexto pues vemos el llamado de Mateo. Las lecturas de hoy son especiales, no seguimos con el itinerario que hemos estado llevando de las lecturas de los demás días. Hicimos a un lado la carta a Timoteo que mañana vamos a continuar. Y hoy entramos a la carta, bueno, leemos este fragmento de la carta a los Efesios y este pasaje selecto de la vocación de Mateo. La carta a los Efesios no hace otra cosa que decir esta expresión que vivimos y hasta que tenemos en una canción, que es algo central de nuestra vida de iglesia: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Y así lo dice: no hay más que un solo cuerpo. Esto para entender, por un lado, que sí estamos llamados a la unidad, pero por otro es lo mismo. Todos formamos parte de la iglesia, todos los bautizados, los buenos y los malos, los viejos y los jóvenes, los gordos y los flacos, los que vienen y los que no vienen, los que se portan bien, los que se portan mal. Hace poco, porque esta reflexión la tuvimos hace unas semanas cuando nos dieron nuestro taller del plan diocesano, a los que formamos parte del Consejo Diocesano de Pastoral, y hacíamos esa reflexión en torno al modelo de iglesia en el que estamos. Se los recuerdo, porque si hacemos una encuesta sobre qué es la iglesia, posiblemente cada quien diga una cosa distinta, que no necesariamente esté mal. La iglesia tiene muchas concepciones, y además a lo largo de la historia de la iglesia, el mismo magisterio eclesiástico desde los papas ha ido perfeccionando la visión de la iglesia. No quiere decir que antes era una cosa y después era otra, sino que vamos perfeccionando, así como los médicos. No quiere decir que los antiguos no supieran y los nuevos sí, sino que cada uno ha ido aprendiendo, y por eso es importante actualizarse, y por eso es importante estar al día y hacer nuevos descubrimientos a partir de la experiencia y a partir de la vivencia. Entonces la iglesia, en algunas reflexiones de eclesiología, es vista incluso como esto, como un sacramento más. Algunos dirían es el octavo sacramento. ¿Por qué? Porque cumple la función de todos los demás sacramentos y dentro de ella se dan. Es sacramento universal de salvación. A través de la iglesia Jesús actúa para que nos salvemos. Y todo esto que estoy diciendo es para entender que la iglesia la formamos todos los bautizados, los buenos y los malos, los pobres y los ricos, los que vienen y los que no vienen, los que se portan bien y los que se portan mal, los que no critican y los que sí. Todos somos parte de la misma iglesia. Por eso aquí hace esta concepción de la unidad. Somos un solo cuerpo. Ahora, ¿cuál es la jerarquía de la iglesia? Esa es otra cosa. ¿Quiénes son los pastores de la iglesia? Esa es otra cosa. ¿Cuál es la parte de la iglesia que funciona y cuál es la que no? Esa es otra cosa. Pero de que somos iglesia, somos todos. Por eso Pablo pone el ejemplo de un solo cuerpo. Como el cuerpo, dice, aunque tiene muchos miembros, pero es solo uno, y puede ser que a lo mejor una parte de tu cuerpo no te interese, pero si cortas tu dedo meñique, te va a doler, y aún así te va a hacer falta, aunque digas no lo quiero, pues mira, te falta. Y así cualquier parte del cuerpo. Y a veces partes que ni conoces, pero te sientes mal y no sabes ni qué tienes, y te tienes que hacer análisis de todo, ¿verdad? Hasta averiguar qué es lo que no funciona. Pues así con esta iglesia, a lo mejor nosotros somos los que nos vemos, pero todos los que no nos vemos, todo lo que les pasa, todo lo que sufren, los que no vienen, los que no conocen a Dios, aunque fueron bautizados, ahí están, y nos generan sufrimiento porque no están con nosotros, no estamos completos en esta fiesta dentro de la iglesia. En este mismo contexto, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque así es el llamado de Mateo. Eso decía el obispo auxiliar en su misa de hoy, que se transmitió por los medios y por la televisión. Iba comentando esto de lo difícil que es ese contraste que Jesús haya llamado a un pecador, a un traidor,
a una persona que no era compatible con los judíos porque era un judío, pero que trabajaba para el imperio, cobraba a los pobres para pagarle a los opresores. Y además, como pasa muchas veces, el que parte y reparte, ¿qué dice el dicho? Por eso aquí los de liturgia siempre reparten, ¿verdad? El que parte y reparte se lleva la mejor parte. Bueno, pues era el que cobraba, entonces solo él sabía cuánto tenía, cuánto daba, cuánto... Era un rufián, judío, traidor, cobratario y además embustero. Por eso yo siempre pienso, ¿por qué si había un contador dentro del grupo de los apóstoles, por qué no le dieron a Mateo la tesorería? Imagínense la fama que traía, que le van a dar al ladrón del dinero y se lo dieron al otro que acabó robando, ¿verdad? Pero yo creo que quien no cuida la ambición acabará haciendo lo mismo. Otro dicho que dice, con el arca abierta hasta el justo peca, así dice el dicho, ¿no? Algo así. Por eso aquí hay que ser muy cuidadosos con ese tema. Entonces, Mateo, un judío traidor, un cobratario, y sin embargo, ahí Jesús lo llama, él, para darle un sentido a su vida positivo, lo sigue. Imagínense cómo lo habrán recibido los demás. Así como dicen de nosotros, va a la iglesia, ¿verdad? Ese está en liturgia, ese canta en el coro, ese es ministro, ese es sacerdote. Dicen, si se ordenó sacerdote, cualquiera se puede ordenar. No, si lo han dicho a veces, bueno, no así lo dicen ustedes, bueno. Entonces, no es que pueda, sino que es un llamado por Dios. Y así para todo, coordina el centro pastoral, sí, pero Dios va transformando, va llamando para que tengamos esa transformación. Y de Mateo después no sabemos mucho. Judas hizo de las suyas, pero Mateo ya dejó de cobrar. Sin embargo, también por Mateo vemos que hay esos contactos con publicanos, con pecadores, con gente, con fariseos, y vemos que van incluso a comer a casa de Mateo, pues él tenía conocidos en esos niveles sociales, y ahí también va Jesús, pues imagínense, Jesús está invitando y tú en gratitud, oye, ven a comer a mi casa, voy a invitar a mis amigos, todos igual que él. Y por eso critican a Jesús, pero sin embargo Jesús se mete hasta esa parte de su vida y desde ahí va a ir transformando sin dejarse corromper. Entonces, por un lado, Jesús invita, porque lo que Él elige lo transforma, lo sana, lo llama, lo incluye, lo salva. Y por otro lado, si nos dejamos invitar con Jesús, tenemos que dejar que entre a nuestra vida, que nos transforme, que conozca nuestra realidad, para que desde ahí también actúe. No avergonzarnos. Y luego vemos cómo pudo dar tanto testimonio Mateo, siendo un apóstol, muriendo por Jesús, derramando su sangre con el martirio. Y esta nota que hago ya aquí en la conexión con la Semana de la Biblia, el Evangelio de Mateo, que es el segundo en ser escrito después del de Marcos, pero que, como decíamos al inicio, conecta perfectamente el Antiguo con el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque siendo un judío, le escribe a los judíos, sabe qué le interesa a los judíos. Por eso el Evangelio de Mateo comienza con la genealogía de Jesús, ese trabalenguas de nombres de 14 en 14 o de 7 en 7 generaciones que se va conectando hasta el final. Y por eso tantas cosas que hace y que destaca a detalle de Jesús para llamar la atención de los judíos y ver cómo hay esa conexión con todas las profecías. Ese es Mateo. De ser un cobratario pasó a ser un puente entre los que estaban lejos, ahora para acercar. Ya no él los alejaba, ahora él los acercaba. Y por eso la importancia de esa conexión. Ahora pudiéramos poner un ejemplo, no de un pecador público, pero de alguien que ha hecho una muy buena conexión. Por ejemplo, el Papa Francisco, que es latinoamericano, es el primer Papa latinoamericano en la historia de la Iglesia de 2000 años, y además el primer Papa jesuita. Y cómo hace la conexión de la pastoral con el estilo latinoamericano.
Por eso los europeos no están contentos, perdón a los europeos que estén escuchando. No les gustó el estilo latinoamericano de llevar la fe. Por eso muchos todavía tienen resistencia con el estilo del Papa, que a nosotros nos encanta y no nos cuesta trabajo. Y al contrario, hasta lo aplaudimos, lo celebramos. Pero a otros, ¿qué trabajo les ha costado romper con el formalismo, romper con unos protocolos, romper? Y no es que esté mal, son estilos de iglesia distintos. ¿Qué trabajo nos cuesta a nosotros, por ejemplo, para esos que les encanta viajar, que viven en otro país, seguir ciertas costumbres? Pongan a un yucateco en Londres, por ejemplo, y ¿qué caracteriza a los londinenses o a los ingleses, entre otras cosas, ¿verdad? Ser muy estrictos, ser muy puntuales. En cambio nosotros, ay Dios, a la primera nos va a devolver. La exagerada puntualidad con nosotros llevar así la fiesta en paz, ¿verdad? Decimos 1 hora para empezar después, en general, empezamos por mí. Pero a los demás, como no les gusta, pues es la misma historia. Entonces, sí hay gente puntual, pero bueno, voy a poner un ejemplo de una diversidad de estilos. Ambos son propios, son válidos. Entonces el Papa renueva. Mateo hace esta conexión para que podamos entender mejor a Jesús. Y desde su experiencia va resaltando esto. Yo quiero misericordia, no sacrificios. Yo vengo por los pecadores. ¿Quién mejor que Él entendió esto? Así que cada vez que sintamos o escuchemos que nos critiquen o que nos digan, ¿tú qué vas a hacer allá? ¿Tú qué te estás metiendo a este grupo? ¿Tú para qué estás yendo a estas cosas? ¿Para qué vas a tu centro pastoral? ¿Para qué te metes a cantar si ni voz tienes? Bueno, hasta a mí me dijeron eso, pero uno quiere alabar con el corazón. Bueno, a lo mejor ese no es tu lugar, pero no lo digo por el coro de hoy, es un ejemplo. Que a lo mejor quizás ese no sea tu apostolado, pero hay otros donde te puedes desarrollar muy bien. Entonces, si te quieren excluir, tú eres iglesia. Si te sientes excluido, tú eres iglesia. Si te sientes mal, pues ve que Jesús también te llama a ti. Pero ahí está el detalle. No es quedarnos en la miseria, sino es dejar que Jesús llegue, aceptar su llamado, dejar que entre a nuestra vida, que conozca nuestras situaciones e ir llevando esa transformación. Porque los enfermos necesitan médico. Hay que dejar que el médico nos sane. Si no va a pasar como esos varios que yo conozco, a más de uno, que va a consultar y no quiere tomar la medicina, que ya tiene hasta la enfermedad. ¿Qué? Pues es que ya sané. Tienes que completar el tratamiento. Ya se me quitó, ya estuvo. Vamos a ver si ya se te quitó. Pesaste, viste que saliste adelante y dejaste. ¿Qué va a pasar? Va a regresar después con más fuerza. Esperemos que no. No has terminado el tratamiento, pero vas a consultar y le dices al doctor, ¿qué quieres que te dé? Entonces, ¿para qué vienes a consultar? Mejor anda a comprarlo directamente a la farmacia y te ahorra la consulta, ¿no? Te empiezas a dirigir, ¿por qué no me da esto? ¿Por qué no me da lo otro? Si el otro médico me dijo hasta eso, ¿verdad? Es que mi pariente, es que leí en internet. Entonces, ¿para qué viene a consultar? Entonces decimos, es que, ¿para qué voy a la iglesia si yo hablo con Dios directamente? Bueno, hazlo, a ver si te funciona, porque aquí con toda la lucha diaria con trabajo y podemos ver si tú puedes solo con tu estilo, a ver, Dios quiera que sí te funcione. Entonces necesitamos como personas pecadoras, como personas necesitadas, que Dios nos vaya transformando. Entonces, por un lado, es el mensaje de hoy. Mateo, con la palabra, con su evangelio, nos sigue demostrando, primero a los judíos y hoy a nosotros, la validez de la presencia de Jesús entre nosotros y de su salvación. Y por otro lado, Él como testimonio de vida de alguien que ha sido llamado y que ha logrado ser transformado por Jesús. A pesar, no crean que fue tan fácil, ven, sígueme, siéntate, ya está, se acabó. Primero, el dejar ese estilo de vida, el dejar esa estructura en la que estaba, sus amigos que seguramente lo criticaron y se habrán burlado de Jesús porque lo llevó a comer a su casa. Digo, pues sí conoce a mis amigos, pero los amigos se habrán burlado de él por hacerle caso a un rabino callejero que hacía milagros y hacía actos de prestidigitación como verían ellos y no como verdaderos milagros que salvaban. Y así Mateo se va integrando al grupo de los 12 y entonces va aprendiendo en esta escuela formativa
hasta convertirse en un apóstol. ¿Cuándo fue el día en que los apóstoles reciben, vamos a decirlo así, su ordenación sacerdotal? La última cena. ¿Y cuándo ya la confirmación para salir y anunciar el evangelio? El día de Pentecostés. Pero así la ordenación sacerdotal de ellos fue la última cena. Esa fue la primera misa, y en esa misa fue la primera ordenación sacerdotal episcopal, porque fueron apóstoles. Hoy los apóstoles son los obispos. Entonces ese fue, y ni cuenta se dieron, imagínense. Resultó que ahora ya somos apóstoles, ya podemos realizar esto que Jesús hizo, pero no será hasta que el Espíritu Santo descienda y cuando Jesús se vaya del cielo y sean enviados, que entonces comiencen a repetir estas cosas. Pero todo esto fue un proceso, y con nosotros también debe ser un proceso. No es fácil, pero es sanador, es liberador y vale la pena. Así que no nos desanimemos cuando en el camino veamos que no puedo, me critican, me autocritico, me aíslo, me siento menos, no encuentro mi lugar. Todo es paulatino, porque así lo hizo Jesús. Lo más importante es estar abierto al llamado, sentirnos un solo cuerpo, porque tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Padre. Y bueno, cuando escuchemos cada día ante las circunstancias y ante su palabra ese sígueme, dejar las cosas, levantarnos y seguirlo. Sea alabado Jesucristo. Por siempre sea alabado. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, y fieles a la enseñanza apostólica, intercedamos por todos los hombres. Después de cada petición vamos a responder: escucha a tu pueblo, Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que la Iglesia, que recuerda hoy con veneración el martirio del apóstol y evangelista San Mateo, sea iluminada por su evangelio, fortalecida por su testimonio y ayudada por su intercesión, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que todos los hombres reciban el perdón de sus pecados, obtengan consuelo en sus sufrimientos y alcancen los bienes anunciados al mundo por los apóstoles de Jesucristo. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que el Dios de misericordia revele el evangelio de salvación a los que sufren ante las dudas o viven en la indiferencia. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que todos nosotros nos veamos protegidos por la oración de los apóstoles e iluminados por sus enseñanzas. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Pedimos por las intenciones de esta misa que estamos ofreciendo en acción de gracias por el cumpleaños de Carolina Beatriz Muñoz Amaro, que cumple 46. Le enviamos esta bendición a distancia desde donde nos esté acompañando. También damos gracias por los 5 meses de Alía Valentina y por los 6 años de Abigail López Pineda. Y también pedimos por la salud de Juan Alberto de Montserrat y su familia, de David, de Ileana Q, de Luis Enrique, José Alberto Ordóñez Castro, José Manuel Echeverría, Iracema Heredia, Omar, Vanessa, Juan Contreras, Cintia Rodríguez, Pedro Jorge Pineda, Meiler May y Blanquita. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Por el eterno descanso del doctor Edgardo Jesús Martínez Menéndez, el doctor Mario Lizarraga González, Margarita Canché Dorantes, Norma Elide Pérez Cabrera, Raúl Fernández, Aida María Basto, Jorge Armando Chan Basto,
Jorge Amílcar Ojeda Ramírez, María Jau, Rosana Carvajal, Alfredo Sosa Sauri, Ana María Alcocer Rosado, Rosendo Catzín Salazar, María del Carmen Granados Cachón en sus 2 meses, y por todas las almas del purgatorio. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Escucha, Señor, las oraciones de tu pueblo y renuévanos con tu espíritu de verdad, para que a ejemplo y guía de los apóstoles sepamos discernir, elegir lo bueno y lo que te agrada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al venerar la memoria de San Mateo, te presentamos, Señor, nuestras ofrendas, oración y oraciones, y te pedimos humildemente que mires con amor a tu Iglesia, cuya fe alimentaste con la predicación de los apóstoles, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque cimentaste tu Iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo un signo permanente de tu santidad y anunciara a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por eso ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos diciendo:
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo, sus obispos auxiliares Pedro y Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ya hemos participado del banquete de la palabra de Dios, hemos leído el Evangelio de Mateo y ahora vamos a alimentarnos de su cuerpo sacramentado para quienes puedan recibirlo o a través de la comunión espiritual de desearlo y meditarlo. Por eso, conscientes de que necesitamos la ayuda transformadora del Padre, nos dirigimos a Él diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, como un signo de perdón, dense la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Dijo Jesús cierto día, predicando en Galilea: yo soy el pan que da vida, anunciado en los profetas. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Es voluntad de mi Padre el que coma de esta cena, ha de vivir para siempre, para que ya nunca muera. Señor, tú eres el pan que nos da
comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Hemos participado, Señor, de la alegría de la salvación que experimentó San Mateo al tener de invitado en su casa al mismo Salvador. Concédenos nutrirnos siempre con el alimento de aquel que no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, pues sigamos participando de nuestra semana de la Biblia. Todavía nos queda este viernes, recordando que el equipo de liturgia hará su renovación en la misa mañana a las 7:30 y luego tendremos el tema, el último tema de la semana con las misioneras de la Madre de Dios, para que todos los que gusten puedan participar aquí en la parroquia de San Juan Bosco. Vamos a despedirnos pidiendo a la Virgen María y también a San Mateo su intercesión. Oración de San Juan Bosco a María Auxiliadora. Oh María, Virgen poderosa, tú, la grande e ilustre defensora de la Iglesia, tú, auxiliadora del pueblo cristiano, tú, terrible como un ejército en orden de batalla, tú, que sola destruye los errores del mundo, defiéndenos en nuestras angustias, auxílianos en nuestras luchas, socórrenos en nuestras necesidades, y en la hora de la muerte recíbenos en el eterno gozo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Nuestra Señora, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San Mateo, apóstol y evangelista, ruega por nosotros. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Sí.